Estamos en Conversaciones Honestas, en este episodio número 2. Estoy muy contenta, yo soy la pastora Ari Torres Trujillo y estoy muy feliz porque hoy está conmigo una amiga que quiero muchísimo. Es una mujer de Dios, una mujer súper servicial, Ujú. tierna, amorosa, amable y sobre todo con un corazón para el Señor. Entonces para mí es un privilegio poder estar en este día compartiendo esta conversación con ella. Ella es licenciada en Mercadotecnia, misionera para la gloria de Cristo y ella es Lau Méndez. ¿Cómo estás? Hola, Ari, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy bien, un poco nerviosa, pero también muy emocionada y gracias por la invitación. Sí, sabemos que va a ser un tiempo muy lleno de bendición, porque de eso se trata, conversaciones honestas. Y pues vamos a empezar con esta parte donde que las personas puedan saber un poquito de ti, pero sobre todo cuándo fue ese momento donde tuviste ese encuentro real con Dios, cuando dijiste voy a seguir a Jesús. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. ¿En qué momento sucedió? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Bueno, pues yo empecé a escuchar de Dios aproximadamente tenía como 20, 21 años y esto, o sea, sí tenía la noción de quién era Dios y como que sí creía en él, pero no tenía una relación. Entonces, bueno, mi mamá fue la que primero llegó a los pies de Cristo y ella como que pues yo jalaba mucho con ella como si iba a algún lado, yo iba con ella y un día me dijo, vamos a esta iglesia, ¿no? Entonces empecé a escuchar, ya teníamos un poquito de conocimiento, pero pues yo sabía que yo tenía que tomar esa decisión, ¿no? Pero fue primero como un shock, como muchas cosas que yo sabía empezaron a encontrarse con la verdad de Dios y fue como muy impactante. Entonces yo me acuerdo que sí había pasado al frente y todo el primer día que fui, pero ese día no fue, ¿no? Sino hasta agosto de 2011 en el que sinceramente no me acuerdo muy bien la prédica, pero algo que sí me acuerdo fue como soltar mi preocupación, por ejemplo, de la parte del dinero. Yo todo el tiempo estaba así como de no tengo dinero, siempre me falta, no sé qué. Y ese día, o sea, el mensaje me rompió y ese día fue que dije, necesito pasar por convicción propia, ¿no? Entonces ahí fue como ese empezar a caminar, a decir, ok, o sea, ya me cuestioné un buen, o sea, era como mucha información al principio, pero ese día me acuerdo muy bien que dije, pues no sé qué está pasando, pero hoy decido como sí entregarle mi vida a Dios. Y yo me acuerdo que desde ese día, o sea, algo para mí que fue como esa preocupación que tenía en ese momento, Ujú. ni siquiera me acuerdo muy bien por qué me preocupaba tanto, pero era una preocupación muy real y yo me acuerdo que desde ese día dije, bueno, voy a probar a Dios, voy a estar con Él y pues empezar a crecer. Y o sea, y desde ese día yo digo, en mi cartera, aunque haya 50 pesos, Dios nunca me ha dejado, ¿no? O sea, como que fue donde me encontró y o donde nos encontramos y ahí fue que empecé ya pues a tomar como con mayor seriedad y tener ese corazón de conocerlo más y pues aprender de qué es tener una relación con Dios. Entonces, sí, en ese agosto de 2011 él así llegó, me quebrantó y pues desde ahí dije, pues aquí estoy y no sabía qué iba a pasar, pero ha sido una bendición estar en una relación con Dios. Y es muy hermoso saber que Él está con nosotros en cualquier momento, ¿no? Y que al final no todas las historias son iguales, pero Sí. cómo Dios sabe, ¿no? Lo que te está preocupando y cómo te llevó precisamente a escuchar eso que tanto necesitabas. Y pues ahí vino eso, ¿no? De conocer a Jesús. Y en todo este caminar, porque ya son varios años ya que estás siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿has sentido en algún momento otra vez alguna clase de lucha o dentro de ese proceso?
tuviste a la mejor otra área donde dijiste, híjole, esto me ha costado un poquito más de trabajo sanarlo, entenderlo. Y obviamente sabemos que todo tiene que ver con la renovación de la mente, ¿no? Con Ujú. la palabra, pero yo creo que siempre hay como esas áreas, ¿no? Como que decimos, híjole, esto todavía no lo he soltado. O no sé si tú puedas hablar de alguna batalla, ¿no? Alguna batalla, ya sea reciente o pasada, ya dentro de tu vida cristiana. Pues esta parte de, creo que muy al principio algo que sí fue, no sé si llamarlo una lucha, pero sí un proceso, fue como romper con esa orfandad que yo Ujú. sentía, ¿no? O sea, sí tuve a mis papás un tiempo juntos, mi mamá siempre ha estado en mi vida, pero hubo épocas en las que tal vez nuestra relación era más cercana, a veces más lejana, hubo temporadas donde prácticamente viví con mi abuelita, entonces esta identidad de hija, ese caminar y romper como me creé yo una idea de que si nadie estaba conmigo dependía de mí todo. Wow. Entonces fue como empezar, y yo me acuerdo también hubo un día en la iglesia que un predicador justo habló de la orfandad y que yo así, o sea, de verdad creo que ese día fue que le entregué esa parte a Dios de decir, sí, me siento huérfana, ¿no? O sea, sí están mis padres presentes, pero me sentía sola, ¿no? Entonces, sí ha sido una lucha como de encontrar esa identidad de hija y de dependencia en Dios. Mm, Porque, y eso abarca muchas áreas, o sea, creo que también el que, o sea, como que yo, no sé, por ejemplo, la parte del dinero, buscar cómo resolverlo, aunque me endeudara por pagar una deuda, o sea, o tal vez, no sé, el buscar, si me siento sola, digo, no he tenido pues como muchas relaciones tal vez amorosas, pero sí tal vez como interacciones con hombres y como que veo, ¿no? Que también fue como el buscar algo, ¿no? O sea, como cariño o atención, cuando todo se traducía a tal vez esa orfandad, ¿no? De decir, me falta tal vez sí como la parte de mi papá o de mi mamá, que en algún momento tal vez, digo, ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en ese momento y estoy muy agradecida con ellos y los amo, ujú, pero sí fue un shock como darme cuenta, ¿no? De que existía eso en mi interior y que Dios vino a cubrirlo, ¿no? Y ha sido un caminar de, bueno, ok, de repente ha sido un reto, por ejemplo, esta parte de las finanzas, el ordenarlas sí ha sido un reto, ¿no? O sea, porque de repente vuelvo a caer y le digo a Dios, Dios, volví a caer, ¿no? O sea, ayúdame cómo vuelvo a ordenar. Y Él responde, ¿no? Y Él me acompaña y Él me corrige. Y, y pues sí ha sido ahí un caminar en diferentes áreas, o sea, como que entendí qué cosas que yo hacía respondían a ese como hueco, ¿no? De ujú. orfandad y de no tener una identidad de hija, ¿no? De Dios. Entonces, ese es el reto de todos los días, decir Dios, o sea, a veces sí, ¿no? Es como se cree la Mujer Maravilla Sí. y que puedes con todo y creo que Dios sí nos ha creado, digo, con esa capacidad, pero Él prefiere llamarnos o decirme a mí en lo particular, ¿no? O sea, ven y depende de mí, es más fácil, es mejor. Y no todos los días va a ser así como color de rosa, pero creo que sí ha sido o sea, el ir construyendo, o sea, destruyendo como esa orfandad e ir construyendo una identidad de hija y de amor, ¿no? O sea, porque en esa orfandad se escucha como, o yo lo veo como vacío, ¿no? Como una soledad y eso, y en Dios es como, no estás sola, yo estoy contigo, hay solución, y Mm. eso pues obviamente permite como fortalecer mi fe y pues sí, es un caminar de todos los días, creo que sí he crecido en esa área y pues hoy es como, luego la gente como que sí es como de cómo es que, no sé, o sea, porque bueno, yo vivo sola, pero es como, a veces me preguntan, ¿y cómo le haces, no? O sea, ¿y qué es lo que haces? ¿Por qué no estás como afanada, no? En la vida y en el trabajo y aquí. Y es pues eso, ¿no? Que me ha ayudado a el depender de Dios para avanzar de una mejor forma, ¿no? Y tener una mejor vida en Él. Amén. Y me identifico en una parte contigo porque de igual mis papás.
pues se separaron, ¿no? Entonces tuve la ausencia de mi papá desde Ujú. niña. Entonces cuando a mí me decían, es que Dios es tu papá, yo decía, no, gracias. O sea, no quiero, Ah, no, como que lo asociaba con esa ausencia, sí, lo que estás diciendo, ¿no? Esa ausencia de decir, híjole, no entiendo cómo podría funcionar, pero en, en cada prédica, en cada enseñanza, Dios fue afirmando, yo soy tu papá amén, y es diferente, no soy amén, como tu papá terrenal. ujú, Y Dios Padre tiene gracia tanto para mi papá terrenal como para mí. sí, Y nos enseña a lidiar con eso en la vida y nos enseña a abrazar esa paternidad profunda, eterna, que viene de Él. Una amén, sí, paternidad perfecta que solo Él sí, puede dar, porque Él es un Padre bueno. Y es hermoso cómo Él va sanando esas heridas de la infancia y cómo Él nos va revelando, yo soy un papá que nunca te va a dejar y que nunca te va a desamparar. Y ujú, estoy aquí para ayudarte. amén, sí. Amén. Estoy aquí para tender tu mano. Entonces, esta parte podríamos hacer una conversación solo de la paternidad. Sí, Pero al final del día, Dios se manifiesta siempre en amor y es su amor el que nos hace seguir avanzando. Y recuerdo que tú y yo nos conocimos en la iglesia. ujú, Ahí se dio nuestra amistad. sí, No recuerdo cuántos años ya tenemos de amigas, pero ha sido una amistad muy bendecida. amén, Y, sí, y ha sido siempre una amiga leal, una amiga que siempre está echando porras, y no solamente conmigo, la verdad es que sí, lo veo con otras amistades que te rodean, eres una amiga súper entregada que está ahí, y pues no sé si recuerdes algo de esa etapa cuando tú y yo nos conocimos en la iglesia, que estábamos en una iglesia de fe. ujú. Pues lo que más me acuerdo, pues yo creo que es el tiempo que pasábamos juntas, ¿no? O sea, sí tuvimos una época en la que, te digo, yo recuerdo mucho visitar tu casa y tener como muchas conversaciones y como pasar tiempo realmente de calidad y salir de repente, o sea, como que sí fue una etapa muy bonita, ¿no? O sea, porque, y creo que viene muy ligado a lo que comentaba, ¿no? O sea, cómo Dios también va cubriendo todo Ujú, y también incluso en estas amistades, ¿no? O sea, nuestra amistad y como dices, tenemos amistades que compartimos de esa época y hoy puedo decir que la mayoría permanece a pesar de que hemos tomado rumbos diferentes, justo cumpliendo el propósito de Dios cada uno, ujú. pero que seguimos en contacto, igual y nos podemos dejar de hablar unos días, unos meses, y eso no rompe la relación, ¿no? Entonces, creo que esa temporada de que convivimos, comíamos, también en el ministerio llegamos a trabajar un poquito, a apoyarnos, Ujú. o sea, creo que fue una etapa muy bonita porque también como que nos conocimos muy vulnerables, ¿no? Sí. En cosas que nos dolían, en cosas que estábamos pasando que eran muy fuertes y que creo que Dios también estaba trabajando y sanando, ¿no? Y que hoy digo, después de tantos años, ver lo que Dios ha podido hacer a través de nuestras vidas, ¿no? Y te digo, en cada una como que en su ministerio es como que digo, wow, o sea, cómo es que éramos tal vez hasta ahorita me viene a la mente como esta parte como de unas niñas de Dios pequeñitas, Sí. ¿no? Que han ido creciendo y pues, no sé, ha sido muy bonito poder compartir muchas cosas. Sí, eso es lo padre, ¿no? Que la amistad es estar en esas diferentes etapas y Mm, celebrar.
Mm. las victorias, celebrar que uno va creciendo y recuerdo mucho que cuando salió mi libro Rosas en lugar de cenizas, tú fuiste una de las primeras en que dijo, voy a Amazon y lo compro. Y, Sí. y no sé si quieras compartir algo de lo que pudiste leer en esas pues letras, esos capítulos, y más porque eres una amiga muy cercana y obviamente hay cosas que luego empiezas a leer y dices, wow, yo no sabía, ¿no? No sabía estas Mm. cosas, ¿no? Y lo que dices, éramos unas niñas en Cristo que al final Dios estaba fortaleciendo y de pronto cada una empezó a cumplir ese propósito y algo que yo celebro muchísimo es esa parte de que tú celebras las victorias. Y dijiste aquí, boom, clic, voy a adquirir rosas en lugar de cenizas. Sí, pues la verdad, primero sí, como dices, me encanta celebrar los logros de las personas que amo, que considero importantes para mi vida. Y la verdad considero que también pues fue algo como sumamente valiente que lo hicieras, ¿no? Publicarlo y abrir tu corazón, o sea, porque sí, como comentas, ¿no? Hay cosas que yo sabía y que habías pasado por procesos muy duros, pero ya verlo plasmado y escrito y como que saliera, digamos, a la luz para que cualquier persona pueda leerlo y también ser parte de esto, o sea, como que fue algo que me emocionó y me impactó, porque de verdad se requiere muchísima valentía y algo que creo que se traduce de todas esas páginas es como encontrar esa identidad y restauración en Dios, ¿no? O sea, creo que lo definiría así, identidad y restauración, ¿no? O sea, porque pues es ver cómo, creo que va muy ligado a lo que estamos platicando, ¿no? Cómo pues crecemos, no tenemos una identidad, creemos cosas que nos dicen que vivimos, las hacemos parte, y eso nos va haciendo que tomemos decisiones que están rompiendo nuestro interior y nuestra identidad, ¿no? Y, pero ¿cómo es que Dios viene y dice, sí, yo sé que tomaste esta mala decisión, sí, yo sé que caminaste por este camino que no debías, pero ven, yo te abrazo, ¿no? Entonces, Amén. creo que este libro es eso, ¿no? Encontrar, eh, muchas veces creo que necesitamos escuchar lo que Dios hace en otras vidas para crecer aún más nuestra fe, ¿no? O sea, sí creo que es sumamente importante que cada quien necesitamos hacer ese trabajo diario de estar con Dios y crecer, pero nos alimenta también el ver el testimonio de alguien más, ¿no? Entonces, en este caso, tu testimonio, y sí, sí me impactaron muchas cosas y, o sea, tal vez, pues ciertos como momentos o hasta dolores, pudiera decir que no conozco y que digo, wow, ¿no? O sea, la verdad es que yo digo, incluso tal vez ahí, aunque tal vez esa Ari en esa temporada no conoce a Dios, y yo también lo digo para mi vida porque yo así lo he sentido. Digo, hay temporadas donde tal vez no conocíamos a Dios, pero Él estaba ahí, ¿no? O sea, incluso aunque no lo conocíamos, no lo reconocíamos como nuestro Padre y nuestro Señor, Él estaba ahí, a pesar de las malas decisiones y de los malos momentos, Él estaba ahí, ¿no? Y cuando te encuentras con Él y que vas encontrando respuestas, pues sí, muchos años después de caminar con Él dices, tú estabas ahí, ¿no? Entonces, la verdad, este libro creo que es una gran inspiración de lo que Dios puede hacer, de que como mujeres creo que en general hay muchas cosas que no se hablan ni siquiera en la iglesia de lo que le sucede y también no hay como respuesta o ese cuidado de casos muy, muy, muy particulares de las mujeres que Sí, necesitan ser atendidos, ¿no? Y creo que el libro es una respuesta, y aunque parezca, o sea, aunque solo se diga muy simple, es un libro, es algo muy grande, ¿no? O sea, porque está allá afuera, está disponible para cualquier persona y estoy segura que Dios, o sea, eso lo usa para llegar a esas mujeres que tal vez están buscando esa respuesta, ¿no? Y este libro estoy segura que puede ser la respuesta a alguna mujer que haya pasado por situaciones que se siente sola o perdida y que pueda encontrar a Dios. Entonces, para mí es eso, es
un libro que habla de identidad y restauración. Y pues agradezco que lo hayas sido muy valiente, lo hayas escrito y pues gloria a Dios por eso. Amén. Y creo que sí tiene mucho que ver porque cuando tú conoces tu identidad en Cristo, tomas decisiones completamente diferentes, ¿no? Y lo Mm, que dices es muy cierto, o sea, el escuchar testimonios de otras personas te ayudan, fortalecen tu fe, porque sabemos que la gloria la tiene nuestro Señor Jesucristo. Y mm, sin duda algo que, que queremos a través de Buquetes de Rosas con estas conversaciones, conversaciones honestas es que las historias de otras mujeres de Dios sean conocidas, porque alguien va a conectar, alguien va a decir, híjole, yo me siento así, ¿no? Y, y muchas veces creo que hay en las iglesias como que ya es como que a veces hay muchas caretas, por así decirlo, y, y creo que las personas quieren escuchar estas historias reales, ¿no? De cómo sucedieron las cosas. Y hablando de todo esto, de cómo tú has celebrado en nuestra amistad, recuerdo mucho cuando nos fuimos de misiones a la sierra. ah, No sé si sí. te acuerdas. Y me acuerdo mucho lo que dijo el apóstol Tim Rogers en esas misiones, que dijo, aquí vas a descubrir si tienes un corazón para estar apoyando a las misiones o si realmente tu corazón está en las misiones que dices, Mm. yo voy a ir, ¿no? Y esa vez dije, no, yo tengo, yo apoyo, yo doy, esto está bien fuerte. Y hacía muchísimo calor. Sí. Estábamos en Guerrero, no recuerdo el nombre de la sierra, pero era muchísimo calor y bueno, una bendición ver a las personas recibiendo a nuestro Señor. Eh, pero tú tenías esa actitud de misionera, ¿sabes? Desde ese momento yo ya sabía que mi llamado era pastoral, era Mm, levantar iglesia, que al final del día el Señor me mandó a Querétaro y al final es como una misión, ¿no? Ahora me mandó a sí. otro lado y estoy acá levantando iglesia junto con mi esposo, pero en ti, en esas misiones, veía esa decisión de, sí, yo soy misionera, ¿no? Yo quiero ayudar. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido esta transición del llamado? Porque Dios te ha llevado a las naciones. Entonces, platícanos un poquito de todo esto. Wow, pues ese viaje fue mi primer viaje misionero y fue muy, muy chistoso porque pues Dios siempre, ¿no? Siempre como que nos lleva porque justo estaba buscando, en esa temporada fue un año, así, un año justo que no tenía trabajo y estaban por suceder esas misiones, me acuerdo. Y tenía prácticamente el dinero que tenía en mi cuenta era para pagar, o sea, era lo que eran las misiones. Había, creo que he juntado ahí un poco que sí había logrado como recaudar. Pero yo me acuerdo que faltaba una parte y que me llamó, creo que estaba ahí en la iglesia y me llamaron y así de, no, ya tienes trabajo, ¿no? Y de hecho me habían dicho que creo que entraba la siguiente semana y a la mera hora lo recorrieron, o sea, tenía tiempo para ir a las misiones y fue como, saco el dinero y pago, ¿no? O sea, me acuerdo que hasta en ese momento, pues sí, fui con Pastor Enrique y le dije, no, pues ya nada más necesito sacar el dinero y pagar y él así de, hazlo, ¿no? Ujú, Y algo, pues sí, o sea, la verdad me gusta mucho y ahorita creo que es algo que Dios pues ha confirmado más acerca de el servir a las personas. Me gusta mucho servirles, escucharles. Y pues en ese caminar, pues sí pasaron pues varios años, ¿no? Porque eso, si no me equivoco, fue como 2013, 2014, algo así. hace mucho. Y pues posteriormente, bueno, cambié de iglesia y ahí pues ya pude conocer otra organización
que se le llama misioneros, pero realmente preparan a la gente para poder crecer en su relación con Dios y después salir a darlo a conocer, ¿no? Y me acuerdo que el líder de lo que hoy es una base misionera en Coyoacán, contaba de Japón, ¿no? Entonces Dios empezó a recordarme ese amor que tenía yo por Japón y pues no sé, o sea, como que fue de, sí, yo quiero ir a servir, ¿no? A otro país. Y porque sí, dejé un rato, digamos, o sea, como que la parte de las misiones se quedó un ratito ahí guardada, o sea, fui como que en este viaje, primer viaje, fue como un agradecimiento de ya tengo trabajo y no sé cuándo vuelva a poder ir. Y bueno, pues sí me enfoqué mucho en mi carrera y en 2019 fue que, bueno, 2018 empecé a escuchar que existían este tipo de viajes de ir a servir a otros países. Y cuando me dijeron Japón, yo dije, Dios, yo quiero ir, no sé cómo, pero yo voy a ir. Y pues Dios ha sido como pues muy, o sea, hay muchas cosas que yo sí siento en el corazón que Dios me dice, da ese paso, ¿no? Entonces, y así ha sido con las misiones que he podido, a las que he podido ir. Pues sí, en 2019 en octubre, fui a Japón y pues, o sea, yo literal en mayo de ese año fui a una, pues sí, es como una tipo, le llaman outlet de viajes y yo así de pues compré el boleto de avión, ni siquiera tenía bien las fechas, pero yo los compré, llegué con los organizadores y les dije, yo ya tengo un boleto a Japón en estas fechas, y ellos así de cómo, o sea, sí se tenía planeado ir, y entonces gracias a Dios se formó el equipo y fuimos, ¿no? Eh, pero pues fue muy bonito ver cómo Dios fue proveyendo, o sea, primero este boleto de avión que en ese momento pues fue muy, muy, muy barato y así yo ya tenía mi vuelo asegurado y pues fue como irme preparando, ¿no? De otra forma, como sí es muy diferente hacer misiones aquí en México, o sea, que incluso en México, ¿no? O sea, también dependiendo de la comunidad a la que vayas a servir es diferente, sin embargo, hay como más libertad eh, en poder que la gente esté abierta a escuchar de Dios, ¿no? O sea, tal vez por la cultura. Pero ir a otro país donde menos del 1% son cristianos es complicado, ¿no? Donde su enfoque es produce, 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 produce. Digo, sí, Wow. pues sí, también aquí pasa en México, ¿no? Que trabajamos mucho, pero, o sea, estamos abiertos a hablar con un extraño y allá no, ¿no? Entonces es como ir rompiendo esas barreras, irte preparando, ir también ser consciente de que, o sea, Dios como que creó cada cultura, ¿no? Y dentro o sea, yo digo, los japoneses, o sea, tienen mucho de Dios, o sea, lo reflejan, pero ellos no se dan cuenta, ¿no? O sea, lo reflejan en el respeto, o sea, simplemente el que no roban por no deshonrar a su mamá, ¿no? O sea, el que prefiere no molestar al vecino por respetarlo, ¿no? O sea, digo, obviamente se desvirtúa un poco, pero yo digo, la esencia está ahí, ¿no? La esencia de Dios, de la honra, del respeto está ahí, solo que necesitan conocer a Dios. Entonces, pues sí, Dios ha ido como sembrando sobre todo, pues sí, el amor por específicamente la ventana 1040, o sea, todos estos países poco alcanzados. Cuando lo descubrí, o sea, cuando supe que existía esa región del mundo, Ujú. para mí fue como, ¿no? O sea, se me abrieron los ojos y la mente. Y bueno, pues sí, ya tuve oportunidad de ir a Japón. El año pasado fui a Corea, que Wow. Corea, a pesar de que Corea es muy diferente, o sea, son países asiáticos, pero Corea sí es un país cristiano. O sea, y sí son más abiertos a escuchar. Ahí fue muy curioso porque en Japón sí fue como la gente conocer a Dios y en Corea fue la gente necesita regresar a Dios, ¿no? O sea, porque Wow. igual entran en pues sí, en esta como productividad de tienes que ser el mejor, tienes que ganar mucho dinero, tienes que ser famoso o sea, incluso, ¿no? La ola coreana que se le llama, lo vemos, ¿no? O sea, que hay muchos que, bueno, desafortunadamente le llaman idols, ¿no? O sea, se convierten en ídolos los artistas, ¿no? Y hasta lo dicen, son como los idols, ¿no? Y la gente quiere ser como ellos, ¿no? Perfectos físicamente, con mucho dinero, viajando por el mundo.
y los jóvenes era como, pues yo quiero tener mucho dinero y pues un buen trabajo, ¿no? O sea, y ser famoso. Entonces fue muy, muy, muy curioso cómo ahí fue diferente, ¿no? O sea, al final hicimos un recuento de cuántas personas aceptaron a Jesús y nosotros, pues prácticamente era cero, ¿no? Sino era como que regresaran al Padre, ¿no? Y en este caminar, o sea, la verdad es que ha sido muy chistoso porque, pues para Japón, en esa ocasión yo tenía mi boleto asegurado, ida y regreso, y para Corea ahí como que me habían ofrecido uno de estos boletos sujetos a espacio y no me lo daban, o sea, ya estaba yo ahí en la fecha casi límite para irnos y estar en la fecha que iniciaba la misión y yo no tenía un boleto de avión. Y yo estaba pues confiando en esta persona que pues yo ya, digo, no es como un amigo muy cercano, pero era alguien en quien yo sí, o sea, le había comprado algunas cosillas que vende y que trae de justo de Asia. Pues yo confiaba y le decía, oye, pero yo necesito ya un boleto de avión, o sea, yo necesito irme y ya se lo había pagado desde hace más de un mes. Y pues, o sea, era así como pues seguir confiando, ¿no? Y la verdad es que nunca, nunca, nunca dudé, pero estuve creo que 2 días en el aeropuerto y yo sin boleto, ¿no? Y fue muy bonito ver cómo Dios suplió, porque pues simplemente le comenté esto con otra de las familias, bueno, de una de las chicas que también iba a la misión. Yo así platiqué, esta es mi situación, pero nunca fue como necesito ayuda o no sé qué vaya a pasar, simplemente les platiqué lo que me estaba sucediendo en lo natural. No tenía todavía un boleto a pesar de que yo había pagado por él y que era la posibilidad de poderme ir hoy o poderme ir mañana, pero no tenía una respuesta de la persona, ¿no? A la que se lo había comprado. Y ella, pues yo estaba ahí esperando y diciendo, Dios, ¿y ahora qué hago, no? Y me acuerdo que solo hice una oración simple de, aunque sea, devuélveme el dinero que yo ya di para poder comprar otro boleto de avión. Y en eso esta chica me escribe y me dice, sentimos, mi familia y yo, de parte de Dios, darte una ofrenda. Wow. Y esa ofrenda, y sí, yo pude poner, todavía pues tenía un poco de dinero porque había renunciado a mi trabajo para poder ir a las misiones. Y dije, todavía puedo poner esta parte. Y en ese momento compré mis boletos de avión porque viajé de aquí a San Francisco y de San Francisco para Corea y llegué en la fecha que era, ¿no? Y Wow. después, gracias a Dios, me devolvían el dinero, ¿no? O sea, ni siquiera ya me puse afanosa, o sea, sí fue como, oye, necesito una respuesta, pero, o sea, Dios respondió así. Yo solamente le dije, Dios, devuélveme el dinero o dame una respuesta para poderme ir, pero yo me acuerdo que no fue una oración desesperada. Fue solamente, o sea, yo estoy aquí, estoy dispuesta, estoy disponible, quiero ir. Y Dios lo hizo, ¿no? Y bueno, pues en ese camino eh, hice una amiga en Japón en 2019, no nos habíamos visto, ahora tiene una bebé, me dijo, ven a conocer a mi niña. Entonces fui y pues, como digo, o sea, en el camino tú vas y sirves a Dios, pero Él te da más. Y Amén. estuve con mi amiga, o sea, literal disfrutando una semana con ella. Ella solo me dijo, tú llega y tú no te preocupes por nada, ¿no? O sea, y en Corea fueron prácticamente 2 semanas de trabajo sin descansar y todavía me sumé a unos pastores que nos recibieron allá, me sumé a un campamento de jóvenes, o sea, servir en un campamento de jóvenes. Ahí no teníamos traductor porque pues no sé coreano, o sea, la verdad es que tendría que estudiar más, pero no sabía coreano y fue de, bueno, vamos a servir pero pues sí, prácticamente fueron 2 semanas y media sin parar. Gracias a Dios pude ahí descansar, sí pude conocer un poco de Corea y después me fui con mi amiga que fue como a Japón, que fue un refrigerio, ¿no? Y es como, pues nunca, nunca imaginé como poder eh, conocer o disfrutar, ¿no? De Asia, que era un sueño. Y pues obviamente regresé también a San Francisco y ahí estuve ahí casi 24 horas y también pude conocer y digo, ¿cómo Dios, em, o sea, te bendice cuando tú también estás haciendo su obra, ¿no? O sea, no se olvida y,
o sea, sí para mí es como lo principal es él y servirle, pero también he visto como su mano, ¿no? O sea, sí, su mano sobrenatural. Y Ujú, pues bueno, en este año pues me estoy como preparando, digo, en mi iglesia hacen también como misiones nacionales e internacionales, porque las que he hecho ha sido con Juventud con una Misión, ujú, con Jucum, y ahorita este año el propósito es ir con mi iglesia a Chapala y o a Turquía, ¿no? Que también es un país mayormente musulmán, donde los cristianos son perseguidos, donde no es fácil el poder pues compartir. Y también, o sea, por ejemplo, en la zona de Chapala también no es una zona que no tiene una iglesia, que se busca construir o sea, tener en algún punto una iglesia allá. Entonces, pues este año ese es el compromiso, ¿no? Y ha sido prepararme porque en algún punto en mi iglesia, antes de que estallara la guerra en Israel, iba a ir a Israel y no se pudo, ¿no? Por la guerra. También ya tuve un intento de ir a Turquía y ha sido como un poquito más retante en la parte económica. Y, pero también, o sea, como que digo, ay Dios, a veces es como este caminar de seguir confiando, ¿no? Porque he amén, visto milagros, ¿no? O sea, para ir a Asia, así como que sorprendentes, o sea, yo solamente le he dicho a Dios, sí, yo voy y Él ha hecho, pero pues ahorita este año ha sido como que me voy a concentrar en esto, en seguir creciendo y pues sí, ha sido un caminar pues sí, de confiar, de dejar cosas como ese trabajo que era así como pues algo seguro, pero que no era el más sano y era un tiempo que yo sabía que ya tenía que dejar. ujú, Y pues ahorita es eso, ¿no? O sea, como seguir preparándome. Hoy tengo un trabajo muy diferente, nada que ver con mi carrera, que no significa que también me voy a quedar ahí por siempre, pero que es o yo al menos lo siento que es como una transición y pues que también me permite prepararme en esta parte, en este momento, ¿no? De seguir creciendo en él, prepararme y pues ahorita digo, están estos dos lugares, Chapala y Turquía, y pues ya el Dios es quien va a ir guiando hacia dónde voy a ir este año, pero el, el, los lugares ya están ahí, ya solo es seguir caminando y confiando. amén. Y yo creo que hay veces que eh, ahorita que te escucho, eh, hay veces que hay alguien que tiene un llamado por parte de Dios y se llega a pensar que es fácil, ¿no? Mm, Pero cada llamado requiere fe, sí, requiere no darse por vencido como pastora. No es fácil el pastorado, lo puedo decir abiertamente. Son muchos retos que se van presentando cuando vas levantando una iglesia, pero hay algo que tú mencionas, o sea, una vez que uno da ese paso de aquí estoy, sí, yo lo quiero hacer, ¿no? Aquí estoy disponible. Dios empieza a mover todo lo sobrenatural, porque al final del día uno está haciendo la misión, sí, que es ir y hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del mm, Espíritu Santo, predicar las buenas nuevas. Y algo que se me hace súper wow es esta parte que mencionas de Corea, cómo son las personas que tienen que regresar, porque obviamente me recordaste el corazón del Congreso a sus pies, del que también ha sido mm, parte, ¿no? sí, Obviamente están las personas que están perdidas, que no conocen a Jesús, pero también están aquellos cristianos que andan como el hijo pródigo sí, y que necesitan que también se les recuerde que Dios no ha terminado con ellos. amén, sí, Su plan está con ellos, que Él quiere abrazarlos, ¿no? Y es ese corazón de ir por los perdidos y ese corazón de volver a encender esa mecha en esa persona para que se haga una fogata y ujú, regrese al Señor, ¿no? Entonces, qué sí, tan importante es ser obediente y qué tan hermoso es no perder la fe, aunque
todo parezca que se viene abajo. sí, Y esa templanza de la que tú hablas que tuviste en el aeropuerto, solamente puede venir del Espíritu Santo. ujú, Esa tranquilidad, esa seguridad, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues aquí estoy. sí, No sé qué va a pasar. O sea, yo creo, ¿no? Yo creo ujú, en que Dios es el hacedor de milagros amén, y Él es el único que puede hacer lo sí, sobrenatural, ¿no? Entonces, qué hermoso, qué hermosa misión. Qué hermoso poder ir a, a esos lugares y ver esas perspectivas de cómo uno ve las culturas. Yo lo pude sí, vivir un poco en Australia porque conocí mm, de claro, diferentes países, diferentes culturas, y es entender que Dios conecta sí, con cada ser humano y es impresionante cómo Dios tiene cuidado y por alguna razón nos permite eh, convivir con esas culturas, ¿no? ujú, Y no sé, igual tú, tú me puedes, porque creo que desde niño uno tiene como cierta conexión con ciertos países, sí, o sea, que lo traes y dices, yo quiero eso. Y es por algo, Dios lo pone ahí, porque Dios es un Dios ujú. de propósito. Y bueno, ya vamos a estar cerrando esta conversación que ha estado hermosa, maravillosa. Em, pero en algún momento te has sentido como que no eres suficiente, digo, o como que uno, a mí me ha pasado en las Sí, cosas que a veces pide el Señor, digo, ¿es en serio? ya Es, sé. es un reto, ¿no? O sea, no sé si tú te puedas identificar con esa parte que si algún día te has sentido como no suficiente, como no capaz, como que esto es demasiado. Pues justo creo que la experiencia más retadora en ese aspecto ha sido en la parte laboral, ¿no? Porque de repente, o sea, la gente me puede percibir como que voy o como muy lenta o algo así, ¿no? O sea, como que no me subo al tren de ir así, ¿no? O sea, rápido, rápido todo. Y en el trabajo que pues el año pasado ya fue como romper, pues sí, esa relación laboral literal de 8 años y medio. Ujú, Todo el tiempo fue como este reto de no es que tú no das el ancho, no es que tú no eres suficiente, es que pues sí haces bien tu trabajo, pero en algún punto fallas, ¿no? O justo, ¿no? O sea, la verdad, el año pasado, por este tiempo más o menos, abril, mayo, fue creo que la temporada más difícil de todo ese trabajo. O sea, tuve temporadas muy buenas donde todo el trabajo, gracias a Dios, siempre fluyó y algo que puedo reconocer y decir es que Dios siempre estuvo en todo momento y en situaciones incluso donde casi así me corrían, o sea, él daba respuesta y era no, y en donde hubo muchas temporadas donde también yo ya decía, ya no puedo, pero venía a mí como esta parte, esta respuesta del espíritu de todavía no es el tiempo de dejarlo, ¿no? Sin embargo, el año pasado traíamos un proyecto muy, muy, muy grande. Pude, digamos, crecer, o sea, tener un mejor puesto, un mejor sueldo, pero no sé, ¿no? A veces tal vez yo me creé como esta idea de, bueno, cuando tenga ese puesto va a ser todo mucho mejor. Sin embargo, pues no, o sea, fue un reto muy grande, o sea, sí aprendí mucho, pero literal, o sea, hubo un punto en que esa era como la respuesta de no, es que, o sea, como si, pues sí, no era suficiente, ¿no? Para lo que ellos esperaban y querían. Y fue así casi, casi como que esa insuficiencia era una traición al trabajo, a mi jefa. O sea, ya se volvió en algo sumamente emocionalmente y espiritualmente muy, muy complicado porque yo decía, Dios, lo estoy haciendo bien, estoy siendo honesta, yo sé que tú me cubres, que me pones en gracia, pero era una lucha diaria, ¿no? Y yo ya, o sea, hubo un punto en que yo ya no podía, ¿no? Pero sí, o sea, yo decía, pues, o sea, pasé, digamos, todos los filtros, pasé, pues tenía más de, o sea, 8 años ahí en esa empresa, o sea, ya la conocía muy bien mi trabajo, pero sí me sentí, pues sí, insuficiente para este nuevo puesto, ¿no? Que requería, pues sí, más exigencia, pero a la vez siento que
fue como un reto, porque pues también, ¿no? O sea, creo que aunque tú, o sea, y Dios te enseña, ¿no? Aunque tú pienses que tal vez a tu jefe le falta liderazgo o algo así, pues aunque yo tuviera esos cuestionamientos, ¿no? Hacia la persona que era mi superior en ese momento, yo también buscaba, ¿no? Lo que nos dice Dios, o sea, seguir honrando esa autoridad, ¿no? Pero ya era muy difícil, ¿no? O sea, porque yo de verdad era de, ya no me siento suficiente para este trabajo. Y era, ya fue como un momento súper, súper, súper doloroso. Y pues obviamente, ¿no? El decir, creo que ya no es el tiempo de estar aquí. O sea, y aceptar que tal vez no es, o sea, yo decía, ok, reconozco mis errores, porque tal vez sí tuve errores en lo que hacía, en lo que hice, malas decisiones, tal vez mala comunicación, pero yo siempre estaba con esa disposición de crecer, de seguir luchando, de seguir corrigiendo, pero ya era un toparme con pared de, no, o sea, aunque tú hagas todo esto que estás mejorando, sigue siendo insuficiente para esto, ¿no? Entonces, creo que a veces Dios, pues sí, digo, como bien mencionabas, ¿no? Cada uno tenemos diferentes experiencias, Ujú, pero ya para ese momento fue como, en ese trabajo fui como demostrando, por así decirlo, o sea, que sí era suficiente, que sí podía con el trabajo, ¿no? Sin embargo, ya también fue decir, Dios, pues te lo entrego, ¿no? O sea, o estoy renunciando a algo seguro, estoy renunciando, pues sí, yo creo que eso era lo más, ¿no? O sea, como que era el tener un ingreso seguro y un buen puesto, ¿no? Pero la verdad es que en esa parte, pues ya me estaba costando mi paz mental, mi paz emocional, mi paz, pues hasta espiritual, ¿no? O sea, en el sentido de que todos los días en la mañana oraba, escuchaba alguna predicación, o sea, yo decía todos los días buscando a Dios, poniendo las cosas, pero ya naturalmente era como imposible seguir, ¿no? Entonces, creo que esta parte de sentirse insuficiente, digo, nos puede atacar en muchas áreas. Creo que pues sí, como la batalla más reciente y fuerte fue en ese trabajo, ¿no? Que no fue solamente ese momento, sino otros, pero como que el clímax fue hace un año. eh, pero cuando yo salí, o sea, sí me sentí como liberada, pero nunca me sentí menos, mm, ¿no? O sea, y yo salí ahí y digo, bueno, que ya no es mi lugar, lo entrego. Sí, o sea, ya como que también por mi paz dije, no me interesa como saber más de la empresa, mis compañeros, pero nunca ha sido como con un sentimiento de resentimiento, ¿no? O sea, si no es como decir, Dios, esa etapa se terminó, tú me guiaste hasta ahí, tal vez sí, digo, bueno, fue una situación muy, muy dura. O sea, incluso mi mamá hasta me decía, es que ya no sonreías, o sea, de tanta presión, de tanta preocupación que tenías. Dice, no sonreías, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, yo me fui apagando, pero es como decir, ok, sí me sentía insuficiente en el trabajo, pero, o sea, pues me seguía manteniendo con Dios, ¿no? O sea, y pues salgo de ahí y pues me puedo enfrentar a otro reto, ¿no? De tal vez no sentirme suficiente para poder tener otro mejor trabajo, ¿no? Sin embargo, pues o sea, pues sí, gracias a Dios he estado pues en esta temporada, seguir trabajando en las misiones, seguir sirviendo a Dios, o sea, seguir en mi relación con Dios, eso no ha disminuido, sino al contrario, ha ido como progresando. Creo que es lo que me ha sostenido, ¿no? O sea, porque el mundo sí te puede decir, es que eres insuficiente, es que no estás dando el ancho, ¿no? Bien como dicen en esto que te estamos pidiendo. Sin embargo, o sea, yo creo que Dios, cuando estás con Él, aunque la gente te diga, eres insuficiente, y sí, como humana lo vas a sentir, ¿no? O sea, yo lo sentí. Había días en que yo decía, híjole, ya no quiero ir a trabajar. O sea, era esta parte del que llega el domingo en la noche y digo, hoy mañana tengo que ir a sí. trabajar. Y era súper pesado, eh, pero, pero creo que nunca me creí como, o sea, a pesar de que sí, sí lo viví en carne propia, sí sufrí, pero ya cuando salí de ahí dije, bueno, pero
no tengo este trabajo y sigo siendo yo, sigo siendo Laura, sigo siendo esa hija de Dios, sigo sirviéndole, o sea, eso es lo bonito de estar con Dios, ¿no? O sea, de que no necesitas un trabajo, ni el mejor trabajo, ni el que mejor te pague para poderte sentir suficiente y poder seguir, ¿no? Porque sí es complicada la vida, no es fácil y te digo, yo creo que, digo, este es solo un área, Ujú. somos un conjunto de diferentes cosas y diferentes áreas en las que Dios va trabajando, pero pues fue bonito ver que sí podían decirme, no eres suficiente y yo sentirme que no era suficiente y sentirme hasta fracasada en ese trabajo, pero pues todo el tiempo me sostuvo Dios, ¿no? O sea, y yo salí y me pude despedir bien y sí fue, a pesar de que fue muy caótico, 2 meses, abril y mayo del año pasado fueron caóticos, o sea, caóticos, pues yo de todos modos salí por la puerta grande, ¿no? Y eso fue gracias a Dios, ¿no? Y te digo, pues sí, sí me dolió, sí, sí lloré, sí, todo, pero pues ya fue como soltarlo, ¿no? Y saber que Dios tiene cosas mejores y que Dios puede abrir otras puertas que yo ni me imagino, pero pues sí, a veces nos podemos sentir insuficientes, pero la verdad es que con Dios y caminar ese camino, con Él vale la pena. Y Mm. Él nos recuerda lo más importante, y creo que lo has estado mencionando mucho en la conversación, cuando uno sabe que es hija de Dios. O sea, los puestos cambian, los lugares cambian, las posiciones cambian, porque a veces también eso pasa mucho en las iglesias, ¿no? Que se Sí, aferran mucho a un área de servicio, que si están acá, que si son líderes de tal, sí, y luego les quitan eso y boom, se vienen abajo, ¿no? Y la realidad es que cuando estás firme en tu identidad, que eres hija de Dios por encima de cualquier título, doctorado, profesión. no, O sea, sí, porque sí, en esta vida tenemos muchos sombreros. Yo soy sí, licenciada en diseño y comunicación, pero de igual manera soy pastora y soy amén, sí, escritora y soy esposa, pero mi identidad es sí, que soy hija y quizá hablando honestamente, como lo estamos teniendo, cuando a mi esposo y a mí nos nombraron pastores, eh, hubo más de una persona que dijo, ¿ellos qué? sí, No, no dan el ancho para ser pastores, ujú, porque hay veces que piensan que tu vida nada más es ese momento, sí, pero no, hay un proceso. Ha sí, habido estudios, procesos, cosas que uno va viviendo para llegar a donde está en ese momento, llámese así es, laboral, ministerial, en la escuela, tú como misionera, o sea, no fue así. Y hay veces que las personas ven nada más una puntita del iceberg y no se dan cuenta de todo lo que un ser humano ha pasado para llegar a los lugares en donde está. es Entonces, correcto, la gente sí, puede pensar que no eres suficiente, que no das el ancho, ujú, pero el que tiene la última palabra es Dios. así es, Y saber que somos hijas de Dios, del creador del universo, ay Dios mío, me va a llevar. Saber que somos aceptadas por Él, amadas por Él, o sea, lo sana todo. sí, Puedes tener 1000 títulos colgados en una pared, pero si no conoces el amor de Dios, ¿de qué sirve? sí, Entonces realmente entender eso es saber que Dios te ama en la estación en la que estés. así es, amén, Dios te ama cuando no te sientes muy bien, cuando te sientes súper bien y Dios te ama en cada proceso y Él te da la fuerza. Que ujú, por supuesto, como tú dices, pues sí me dolió, ¿no? Igual a mí sí me ha dolido, ¿no? sí. Pero tampoco voy a poner pegado un currículum en cada lugar al donde voy y vean todos los lugares en donde he estado y cómo Dios me ha procesado para estar en donde estamos. O sea, no, pero al final del día lo más importante es que somos hijas
Amén. Eso es lo más importante, nuestra identidad en Cristo, nuestra identidad en Él, Así es. picadas, aceptadas, amadas, con propósito, gracias a Él, gracias a Ujú, Él. sí. Y pues ya para cerrar, ¿qué le dirías a una mujer joven de la generación Z, eh, millennials? Bueno, es que tú sí entras en millennials, yo ya no, yo ya no. Pero, ¿qué le dirías a una mujer jovencita que hoy está luchando con su fe, que está luchando quizá con pensamientos de baja autoestima, que se siente a lo mejor abandonada por Dios? Porque hay veces y sobre todo en la juventud, que piensan que porque algo no sucede, Mm, es que Dios no me ama, no, Dios me ha abandonado. ¿Qué le dirías a una jovencita? ¿Qué wow. consejo le dirías? Pues mm, que sea valiente y siga con Dios, ¿no? O sea, sé que es complicado y hay días que sí, ¿no? O sea, y creo que ahorita el mundo, o sea, ya desde antes, ¿no? O sea, como que el éxito, el dinero y todo nos sorprende, pero hoy con las redes sociales, híjole, está como Ujú. más, o sea, exponenciado, se diría, o sea, como más, se ve más, pues. ¿No? O sea, y como que les dicen, es como súper fácil, llegar a esto y así, ¿no? Pero creo que también toda esta información y todo este ruido, pues está haciendo que, pues sí, estas mujeres jóvenes estén dudando incluso ellas mismas tal vez de ser suficientes y de ser capaces de hacer algo bueno que valga la pena, ¿no? Entonces, yo creo que le diría a una chica que está pasando por esto que va a ser una lucha de todos los días, que va a haber momentos en que van a doler, pero también va a haber momentos muy buenos, ¿no? Que aunque dude, ella siga, o sea, siga, aunque caiga, ella siga de la mano de Dios. O sea, sé que es complicado, pero es tan simple como solo decirle a Dios, ya no puedo, Ujú. aquí estoy. Así Y él es. va a responder, va a tal Amén. vez poner personas, eh, va a poner respuestas, o sea, y bueno, Dios también usa a veces las redes sociales, o sea, yo sé que hay mucha información allá afuera, pero también hay información valiosa como esta conversación Sí. que seguro va a ser una respuesta para alguien, ¿no? Amén. Y tal vez nunca la conozcamos, tal vez sí, pero sí, el mensaje sería, no importa, aunque te sientas que le fallaste a Dios hoy así, de la peor forma, sigue, o sea, sé constante, aunque solamente el día de hoy le digas a Dios, aquí estoy, o gracias por el día, y tal vez no vuelves a hablar con Dios en todo el día, Él te escucha, ¿no? Él te escucha y no te deja. Y de verdad, algo que puedo decir es que puedes confiar en Dios de manera ciega de que Él te tiene y te sostiene. O Amén. sea, de verdad, aunque tal vez un día ni siquiera por lo que sea, porque te sientes triste, decepcionada o no sé, ni siquiera sabes qué está sucediendo y ni siquiera te acuerdas de Dios, Él va a seguir ahí, ¿no? Entonces, pues sí, que Dios es la respuesta, que tenemos a Jesús, que tenemos al Espíritu Santo y pues que solamente sigas, aunque veas que el día de hoy fue el peor, mañana va a ser un mejor día o tal vez no, pero Dios está ahí. O sea, yo creo que la constancia y aunque sientas que ya te bajaste del barco de Dios, o sea, trates de seguir todos los días con Él y sí, va a haber días en que sientes que ni lo escuchas, pero Él está ahí. Entonces, pues sí, esa constancia, ese confiar, ese dejar que sientas su amor va a cambiar tu vida y vale la pena. Amén. Sí, la verdad es que Dios siempre está dispuesto Sí, y Él nos escucha. Conversaciones honestas ha sido inspirado en la mujer del pozo, en Juan 4. Es una de las historias que más me impactan porque
la palabra de Dios dice que a Jesús le era necesario ir a Samaria. sí, Le era necesario pasar por ese lugar donde los judíos no pasaban, pero ahí estaba una mujer, ¿no? sí. Que necesitaba tener una conversación con él. Amén. Y en esa conversación hubo sanidad, Sí, porque al final Jesús sabe nuestra realidad. sí. Jesús sabe todo de nosotros. Jesús sabe en qué áreas estamos recibiendo la revelación de nuestra nueva naturaleza y sabe en qué áreas todavía estamos flaqueando, ¿no? Que necesitamos Ujú. una mayor revelación, mayor Amén. discernimiento de su palabra, ¿no? Pero al final del día Jesús platicó con esta mujer y le dio una nueva vida, le dio Amén. propósito y Así es. eso no, a Jesús le gusta tener conversaciones Amén. y honestas, o sea, Sí. reales, sin caretas, ¿no? Y nuestra oración es que esta conversación llegue a esa mujer Mm. que necesita seguir encendiendo su fe y que necesita saber que Jesús le ama, Amén. que tiene identidad, que tiene un propósito, que hay un llamado y sabemos que Dios está obrando y pues estamos llegando al fin de la conversación de Sí. hoy, pero gracias, gracias No. amiga Bella por aceptar esta invitación. Mm. La verdad es que es un deleite poder escucharte y que puedas ser genuina al abrir tu corazón. Y pues bueno, llegamos al final de este episodio 2 capítulo 2 de Conversaciones Honestas con Laura Méndez. Estoy segura que va a ser de bendición y pues estamos aquí ya listas para que se pueda editar este video y que lo puedas ver ya cuando esté, bueno, ya ahorita que ya lo estás viendo ya es que ya está editado, pero estamos seguras que Dios hará algo maravilloso y Mm. pues nos vemos en el próximo capítulo de Conversaciones Honestas.